algunos amigos, algunos amigos se siguen conectando. Bien, entonces el tema de hoy es la fertilización de cultivos agrícolas, ¿verdad? Aquí en lo que los demás se están conectando, podemos recordar un poquito, ¿verdad? Que en el mundo tenemos un problema, pues mundial, un problema global, que es el deterioro de los suelos. No solamente el cambio climático está impactando, ¿verdad? En la producción y calidad de los alimentos que nosotros producimos, sino que también el suelo, ¿verdad? Hemos estado perdiéndolo durante muchos años y hablábamos mucho de la famosa agricultura regenerativa, que es una tendencia mundial, es decir, tratar de ir regenerando el suelo para evitar esa pérdida, ¿verdad?, de productividad de nuestros cultivos. Por cierto, el día 5 de diciembre se va a celebrar el Día Mundial del Suelo. Es el día, todos los años se celebra, ¿no? El Día Mundial del Suelo, eh, por ahí más o menos el 5 de diciembre. Tengo entendido que la Secretaría de Agricultura, la SADER, está organizando un evento precisamente sobre suelos. em, por ahí ya después le paso las fechas, ¿verdad? De este evento, donde se está agrupando a muchas instituciones, pues para que hablemos un poquito sobre esta temática que es el deterioro de los suelos, su manejo, las perspectivas, cómo visualizamos, ¿verdad?, el futuro de la agricultura en términos del manejo de suelos. Y vean todo lo que hemos estado platicando y el enfoque y la política de NASA, pues vemos que va enfocada básicamente a esto, ¿no? La agricultura regenerativa, ¿en qué consiste? En seguir generando alimentos, pero sin deteriorar el suelo, ¿no? E incluso regenerándolo, como dice su propio nombre. Por ahí estuve en Sonora hace 2 semanas, creo más o menos. Estuve en Ciudad Obregón, en Hermosillo, en Caborca. Y algo bien interesante, fíjense, visité un productor de espárragos de aquella zona y me decía que él ya se certificó, apenas acaba de certificar, sobre todo el espárrago, bajo el concepto de agricultura regenerativa. Entonces, vean, ya empieza a haber como más, empieza a tomar mucho más auge este tema de la agricultura regenerativa. Siempre les comentaba a ustedes que hace muchos años, ¿verdad? Pues comenzamos con la Revolución Verde, empezamos a utilizar nuevas genética, ¿verdad? Semillas mejoradas, maquinaria agrícola, fertilizantes sintéticos. Entonces, vean, todo esto generó pues un crecimiento en los rendimientos, sobre todo de granos, pero a la vez se fueron perdiendo los suelos, ¿verdad? Entonces ya después viene un enfoque que era la agricultura orgánica, que hasta la fecha sigue, ¿verdad? Todavía, pero vean cómo se ha ido moldeando este concepto de la agricultura regenerativa, que es, decíamos, tomar lo mejor de cada tipo de sistema de producción. Acuérdense que los suelos, dijimos también que tienen un componente biológico y un componente físico y un componente químico. O sea que los fertilizantes son importantes, sí, pero no podemos cuidar tampoco la otra parte tan importante como es la parte biológica, ¿verdad? Por eso vamos a hablar mucho el día de esto, precisamente en esta sesión. Bien, en seguimiento a lo que acabo de mencionar, ¿verdad? De la agricultura regenerativa, entonces la idea es evitar que nuestros suelos se deterioren. Y recuerden que el deterioro de los suelos puede ser un deterioro físico, un deterioro biológico o un deterioro químico. Entonces, los suelos también se pueden desmineralizar. Los suelos pueden perder materia orgánica y eso ¿qué significa? Pérdida de la parte biológica, sobre todo los microorganismos que dijimos que son importantísimos, ¿verdad? Para la vida de las plantas. Y también está la parte física. Tenemos que evitar a toda costa que se pierda el suelo, que se compacte, etcétera, etcétera. Entonces decíamos que este enfoque de la agricultura regenerativa, pues es un enfoque novedoso, nuevo y que está tomando mucho auge. Por eso a mí me llamó y gratificar esto en Sonora, que me decía que él se acababa de identificar con bajo el concepto de agricultura regenerativa. Yo les decía a ustedes que en Estados Unidos también ya existe mercado, existe un nicho, así como empezaron a aparecer los productos orgánicos, ¿verdad? En los estantes de las tiendas de autoservicios, también ya empieza a aparecer eh, productos que dicen generados a base de una agricultura regenerativa. Y esto va creciendo. O sea que por eso les decía que todos estos temas que estamos tocando con ustedes en estas sesiones, pues van enfocadas precisamente a esto, ¿no? Vamos a producir alimentos, sí, pero siendo muy cuidadosos
con la aplicación de fertilizantes. ¿Por qué? Para evitar su pérdida, ¿no? Tenemos que ser muy eficientes. Ahorita van a ver qué consecuencias tenemos cuando utilizamos fertilizantes desmedidamente o descontroladamente, pues estamos impactando el ambiente, estamos perdiendo suelo, estamos de alguna manera generando esa deterioro químico, ¿no? Fíjense, el deterioro químico no solamente el deterioro químico, perdón, no solamente significa perder minerales del suelo, al contrario, también significa sobrefertilizar, también te puede llevar a un efecto de compactación y deterioro del suelo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien, habíamos dicho entonces que cuando hablamos del manejo integral de la nutrición de cultivos, dijimos que consideramos 5 aspectos muy importantes. Entonces, vean, en estas sesiones vamos a ir tocando de alguna manera prácticamente estos temas. El primero dijimos que era el acondicionamiento del suelo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que este suelo sea durable, que perdure, ¿verdad? Por los siglos y que no suceda lo que ha venido aconteciendo. ¿Qué dijimos? Que cuando se impulsó la Revolución Verde, que qué bueno que se impulsó, ¿verdad? Porque se aproximaba una hambruna mundial, el doctor Borlaug comienza a hacer sus ensayos aquí en México y gracias a eso, les decía, pues logramos tener mejor genética, el uso de maquinaria, fertilización y todo lo que eso llevaba, ¿no? La tecnología de aquella época. Pero que dijimos que desafortunadamente a la par, ¿ya? Y conforme íbamos incrementando los rendimientos, pues el deterioro del suelo se iba, ¿qué? Incrementando. Ahora la revolución le llamamos ecológica, significa, ¿verdad? Con el concepto de la agricultura regenerativa, significa producir alimentos cuidando este recurso natural no renovable que es el suelo. ¿Por qué queremos tener un suelo regenerado, bien cuidado? Pues porque eso nos va a permitir, por ejemplo, tener buenas raíces. Y si tenemos buenas raíces, como cualquier buen edificio, ¿verdad? Pues va a ser sólido y va a ser durable. Entonces, esa raíz de suelo, un suelo de calidad, podemos tener una mejor calidad de raíces, raíces sanas, ¿verdad? Tenemos que protegerlas también. Y si las nutrimos bien, pues podemos ¿qué? Generar alimentos limpios, sanos, porque si es una planta que se me enferma menos, pues menos plaguicidas yo utilizaría, ¿verdad? O en este caso vamos a llamarle así productos sintéticos para controlar ya sea insectos o hongos, bacterias, etcétera. Entonces una planta sana, pues va a ser una planta que nos va a proporcionar alimentos más limpios, ¿no? Inocuos le llamamos. Y claro, les decía que también no todo es nutrición, ¿verdad? No todo es nutrición. Entonces, tenemos que tener un manejo integral del cultivo. Por ejemplo, cuando caen heladas, pues ya sabemos que la planta puede morir y para eso utilizamos muchos productos que son bioestimulantes, ¿no? Es decir, tratar de proteger a la planta o que se defienda sola contra factores externos. Pero si nosotros tenemos una planta sana, bien nutrida, pues esa planta puede tolerar mayormente todos los embates de la naturaleza, ¿no? Digo, hay extremos, ¿no? Finalmente, una granizada, pues difícilmente vamos a tener una planta sana, ¿no? Pero sí nos puede ayudar a que se recupere más rápido, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, entrando ya en materia, en los últimos años, cuando hablamos de un modelo de fertilización de cultivos, ¿verdad? Nosotros decimos un manejo eficiente de los fertilizantes en la agricultura, se ha acuñado un término que se menciona como el modelo de las 4R, ¿no? ¿Qué significa el modelo de las 4R? De la palabra inglesa right, que significa ¿qué? Correcto, ¿no? Entonces vean, el concepto de las 4R nos dice que hay que llevar a cabo 4 etapas muy importantes en la fertilización de cultivos. La primera es generar una dosis correcta de fertilización. Ese es un primer objetivo, ¿ya? Dosificar, vamos a decirlo. ¿Cuánto necesita la planta? ¿Cuánto me aporta el suelo? Entonces yo agrego el fertilizante de manera precisa, es decir, dosis correcta. La segunda parte de este modelo es seleccionar la fuente correcta de nutrientes. La tercera, el momento y tiempo correcto de aplicación, es decir, en qué momento yo debo aplicar X o Y nutriente, ¿verdad? En función de las etapas fenológicas de la planta y dónde debo fertilizar, ¿ya? ¿Dónde debo colocar el fertilizante? Entonces, de eso vamos a platicar precisamente en esta breve charla, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos hablar mucho al respecto, ¿ok? Ahorita por ahí están haciendo algunas preguntas. Al finalizar, les decía, voy a dar lectura a todas y tratar de responderlas. Vamos a ver. Entonces, vean, cuando hacemos un uso, llamamos responsable,
de los nutrientes, podemos tener un impacto económico, social y ambiental o medioambiental. Quiere decir que si yo fertilizo bien, ¿verdad? Eh, racionalmente, en términos económicos que dijimos, no por fertilizar más vamos a producir más, ¿verdad? Es como si lo viéramos en términos de nutrición humana, no por comer más vamos a estar más sanos, ¿verdad? Entonces, la falta o el exceso, en este caso de nutrientes en la planta, pues puede afectar su productividad y eso finalmente en nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, vean, si hacemos un uso eficiente de los fertilizantes, que por cierto, no sé si ustedes han escuchado, eh, a nivel mundial se avecina un déficit de fertilizantes. Si ustedes han escuchado en los últimos días, se han incrementado el costo de los fertilizantes sintéticos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ya ven que ahorita hay una guerra geopolítica, ¿no? Entre países como China, Estados Unidos. Entonces, esa guerra económica que están suscitándose en estos, a nivel de países, ¿verdad? Ricos, por llamarlo así, y con filosofías, ideologías contrarias, pues nos está arrastrando a todos los países como México, ¿verdad? De clase media, si quieren llamarle. Y esto que está haciendo, está afectándose la disponibilidad de los fertilizantes. Yo, por ejemplo, regresé apenas de Perú este sábado pasado, y por ejemplo allá hay un desabasto de fertilizantes, sobre todo a base de sulfatos, no están llegando. Entonces, ¿qué están haciendo allá? Pues utilizando todo lo que tengan a la mano, ¿no? Cualquier fertilizante que cae lo están comprando y caro. Y eso en México también pronto va a ocurrir. Entonces, vean, todo lo que ustedes puedan hacer para hacer un uso más eficiente de los fertilizantes, háganlo. Porque les decía que ahorita los fertilizantes están caros porque no hay. Y el problema no es que no haya, el problema es que estén caros, el problema es que no están llegando. Caso Perú, por ejemplo, les decía. Entonces, no sé si ustedes han escuchado de este movimiento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprovechar lo que tenemos a la mano, ¿no? Y fertilizar lo más correctamente posible. Entonces, les decía que eso es en términos económicos. Entonces, ¿qué pasaría en cuestiones sociales? Pues si hay bienestar económico, pues seguramente habrá un reacomodo social, ¿verdad? Eh, que es lo que normalmente estamos viviendo en México. Y claro, vean, tal vez uno de los momentos, una de las cuestiones más importantes cuando fertilizamos bien es que impactamos menos, ¿va? O un impacto nulo en el medio ambiente. Muchos dicen, desafortunadamente muchos agrupan a los fertilizantes dentro de los agroquímicos, que efectivamente son agroquímicos, pero cuando a alguien en la ciudad le decimos un agroquímico, se asusta. ¿Por qué? Porque automáticamente lo asocia con un herbicida, con un plaguicida, ¿verdad? Llámese insecticida, fungicida. Entonces, muchos de estos productos efectivamente son nocivos para nuestra salud. Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a diferenciar de agroquímicos a agroquímicos. Hasta los productos biológicos son agroquímicos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, finalmente los productos biológicos están hechos de compuestos químicos y se aplican a la agricultura, ¿no? Entonces, por eso les decía que tenemos que empezar a diferenciar entre productos agroquímicos y agroquímicos. Entonces, los fertilizantes no actúan igual que un plaguicida. Es decir, si tú fertilizas una planta y te consumes esa planta, no te va a afectar tu salud. Al contrario, ya lo dijimos en las primeras sesiones, nosotros los seres humanos necesitamos minerales. ¿Y qué son los fertilizantes? Minerales. ¿Y por qué tenemos que fertilizar? Pues ven cómo están los suelos de deteriorados, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando no fertilizamos? Los rendimientos caen. La calidad de lo que estoy comiendo no es nutritiva. Entonces, ahora, si sobrefertilizamos, ¿verdad? Que es la pregunta que está haciendo Jorge ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, si sobrefertilizamos, pues también está mal. No porque vaya a dañarse mi salud, sino porque estamos contaminando, estamos tirando dinero, ¿verdad? ¿Cuándo podríamos afectar la salud? Cuando sobrefertilizamos, cuando aplicamos mucho nitrógeno, ¿verdad? El exceso de nitrógeno que te puede generar en una planta, claro, además de que es una planta muy vegetativa, muy exuberante. Recuerden que mucho de lo que consumimos no solamente tiene compuestos orgánicos, también tiene sales. Desafortunadamente, cuando hay una sobrefertilización con nitrógeno, se forman, la planta no alcanza a procesar el nitrógeno que le estamos dando
entonces empieza a acumularse el nitrógeno en forma de nitratos en las frutas principalmente, ¿no? Cuando yo consuma una fruta o un producto a base de nitratos, con muchos nitratos, empieza a haber un problema en nuestra sangre, ¿no? Empieza a haber la disminución de glóbulos rojos, ¿no? Hay una enfermedad que se llama metahemoglobunemia, que es disminución de los glóbulos rojos, y está generado por un consumo excesivo de nitratos. Entonces, vean, en términos de salud también tenemos que tener cuidado. Recuerden que nuestro trabajo como productores es contribución a la sociedad, ¿qué significa? Dar salud, ¿verdad? Ese es el trabajo de un productor, darle salud a la gente. Por qué dije darle salud? Porque si le damos alimentos sanos, ellos van a estar sanos, ¿verdad? Vamos a estar sanos nosotros, los que consumimos los alimentos. El médico lo que hace es, ¿verdad?, cuidar la salud, pero nosotros proporcionamos salud, alimentos limpios, nutritivos, la gente se enferma menos. Y si nos alimentamos bien, pues también, ¿verdad? Pero finalmente la medicina es para darle seguimiento a la salud. Entonces, vean, tenemos que hacer equipo. Por eso les decía que un exceso de nitrógeno puede afectar la salud humana, sí. Un exceso de calcio, pues no, ¿verdad? Porque hasta compramos leche extra calcio y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que comemos, desafortunadamente, pues no es nutritivo. ¿Y por qué no es nutritivo? Ya lo platicamos la vez pasada. Porque crecen en condiciones de suelos deteriorados que no alcanzan a suministrarle todo lo que la planta requiere, y por eso nuestros alimentos normalmente ya no son tan nutritivos como hace muchos años. Bien, entonces vean, vamos a empezar por la primera parte de este modelo de las 4R. Tenemos que generar una dosis correcta de fertilización, ¿verdad? Entonces vean, el principio es muy sencillo. Ya lo decía Justus von Liebig. Justus von Liebig es el creador de la disciplina de la nutrición vegetal, ¿ah?, de la nutrición de cultivos. Vivió hace siglos atrás. Este alemán, Justus von Liebig, él era un químico, y lo que hizo fue aplicar los conocimientos de la química a la fisiología vegetal, y él crea entonces a la disciplina de la nutrición vegetal, ¿no? Entonces ya decía Justus von Liebig hace siglos que tenemos que devolverle al suelo lo que la planta va a tomar del mismo para darnos nuestros alimentos. Entonces vean, este principio ya viene desarrollándose muchos siglos o varios siglos. Entonces vean, tan sencillo como devolverle al suelo lo que la planta va a tomar para darme alimentos. Desafortunadamente, los últimos 50 años en México no le hemos devuelto al suelo lo que le hemos quitado, ¿no? Al contrario, le hemos quitado de más, lo hemos deteriorado de más. Estoy generalizando, ¿no? Estoy generalizando, porque las estadísticas lo dicen. Más del 62% de los suelos de México con deterioro físico y químico, y más del, digo yo, 90% de los suelos de México con deterioro biológico, vean. O sea, los suelos no están bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regenerarlos, ¿no? Por eso insistimos mucho en la agricultura regenerativa, regenerativa. Bien, entonces vean, la fórmula es muy sencilla. Vean, para generar una dosis correcta de fertilización, ¿qué tengo que hacer? Primeramente necesito saber lo que hay en el suelo. Después necesito saber cuánto va a consumir una planta para darme ciertas de maíz, papa, tomates, lo que sea. Entonces, yo necesito conocer si mi suelo es rico o es pobre en un nutriente, ¿verdad? Si mi suelo es rico en un nutriente, pues lo tengo que aprovechar. Si es pobre en un nutriente, pues lo tengo que colocar, ¿no? Pero siempre regresándole al suelo lo que vamos a tomar del mismo. Y ya después entra otro componente en esta ecuación, que es cuánto se aprovecha de lo que estoy aplicando al suelo. Cuánto de lo que le estoy poniendo al suelo de fertilizante la planta lo va a tomar. Entonces vean, vamos a empezar a hablar de cada uno de estos componentes. El suministro del suelo, cómo se calcula. La demanda del cultivo, cómo se obtiene. Y el factor de eficiencia de la fertilización, cómo lo podemos referenciar. Entonces vean, esta fórmula es muy sencilla. Suministro menos la demanda multiplicado por la eficiencia de la fertilización. Esos son tres componentes básicos en esta ecuación. Entonces vean, a este modelo se le conoce como el modelo logístico, algunos le llaman, otros le dicen modelo simplificado. Vean por qué está simplificado, pues vean por qué. Suministro menos la demanda por el factor de eficiencia. Otros le llaman el método del balance, modelo conceptual. Entonces, vean, tiene muchas connotaciones: modelo logístico, modelo conceptual, modelo que dijimos, el buen método del balance.
modelo simplificado, como quieren llamarle, fíjense, es lo mismo. ¿Cuánto me aporta el suelo? ¿Cuánto requiere mi cultivo? ¿Y cuánto se aprovecha de lo que le voy a fertilizar? Le voy a poner. Entonces vamos a platicar entonces de todos estos componentes. Empecemos por el suministro del suelo. ¿Cómo sé cuánto me está aportando un suelo? ¿Verdad? De nutrientes. Pues para eso mandamos a hacer un análisis que se conoce como fertilidad de suelos, ¿verdad? En el análisis de fertilidad de suelos, normalmente me entregan un reporte como este. Vean, dice nitrógeno mediano, fósforo muy alto, potasio. Estas gráficas son muy relativas. ¿Por qué les digo esto? Porque depende del cultivo, ¿no? ¿Qué cultivos? ¿Ah? Voy a mencionar dos o tres. ¿Cuál es el cultivo que mayormente demanda potasio? ¿El banano, la caña de azúcar o el maíz? Pues el banano, ¿verdad? Un banano se puede llevar en un año hasta tonelada y media de potasio. ¿Verdad? Vean, arrasa con el potasio que hay en el suelo. La caña de azúcar también requiere, ¿verdad? Una buena cantidad de potasio, pero menos que el banano. Y el maíz, pues requiere mucho menos potasio, pues que el banano y la caña de azúcar. Entonces, vean, este dato de potasio es muy relativo, pero al menos sabemos cuánto me está aportando el suelo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vean, ustedes cuando vean estos resultados de un laboratorio, pues sí te dice que está alto, está bajo. Y yo necesito saber cuánto es, porque si a mí me dicen 10,6 partes por millón de nitrógeno, no me dice nada. El laboratorio me dice que es un dato mediano, ¿verdad? Pero ahorita que hagamos el cálculo, aquí son casi 35 kilos por hectárea, fíjense, lo que me aporta este suelo. Entonces, si yo me quedo con la idea de que estamos bien de nitrógeno y me está aportando 35 kilos por hectárea. Si yo produzco ahí que maíz, me puede alcanzar, pues a lo mejor para unas 5 toneladas, algunas 4 toneladas. Pero si yo produzco jitomates, que el jitomate en una campaña, en una temporada se lleva hasta media tonelada de nitrógeno, entonces vean, ¿verdad que es bien relativo esas gráficas? Estas gráficas digo yo que son engañosas, porque si yo veo, pues aquí todo está bien, a excepción tal vez del boro, pero yo necesito saber qué cultivo voy a establecer aquí. Estos son rangos muy generales. Y no es lo mismo nutrir con potasio una planta de banano, que es altamente demandante de potasio, a una planta de maíz, que es menos demandante de potasio, ¿no? Entonces, vean, por ahí creo que la siguiente sesión que vamos a tener, no sé, recuerdo si es a finales de este mes o en noviembre, va a haber un tema que se va a llamar interpretación de los análisis de suelo. ¿Ve? Así se va a llamar. Ahorita simplemente lo voy a tomar, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos conocer el suministro del suelo, es decir, cuánto me aporta. Entonces, vean, ustedes fertilizarían igual un cultivo, vean, me voy a salir de aquí y voy a mostrarles algunos análisis de suelo de diferentes partes de México. Tal vez ahora para la siguiente sesión, donde vamos a hablar de la interpretación de los análisis de suelo, a lo mejor sí le dedicamos un poquito más de tiempo, ¿no? A lo mejor unas 2 horitas en vez de una, para enseñarles a ustedes a interpretar los análisis de suelo. Es básico, ¿eh? Porque si nosotros estamos fertilizando cultivos o estamos haciendo recomendaciones de fertilización, tenemos que entender si mi suelo es pobre o es rico en nutrientes. Y en base a eso, yo empiezo a generar un programa de fertilización. Entonces, vean, vamos a ver este análisis de suelo. Están viendo todos, ¿verdad? Entonces, vean, aquí estamos, este es de Guanajuato. ¿Ya? Es un suelo de Guanajuato. Maíz, ¿ok? Es un suelo arcilloso, vean. Déjenme hacer esto más grande. Este es un suelo arcilloso. ¿Qué significa suelo arcilloso? Pues que la partícula es muy fina, ¿ya? Tienden a sedimentarse, tienden a compactarse y por lo tanto, vean que dice aquí, conductividad hidráulica muy baja. ¿Qué significa conductividad hidráulica? Que el agua pasa muy lentamente a través del suelo. Y eso lo sabemos, ¿no? No hay que ser adivinos. Si vamos a Guanajuato, pues por eso cada vez que llueve se inundan los cultivos. Si ustedes van en la autopista de Querétaro a Irapuato, voltean a ver hacia los lados. En temporada de lluvias, se inundan. ¿Por qué? Porque son suelos arcillosos. Es como la harina de trigo. Aplíquenle agua a la harina de trigo, pues es la partícula tan fina, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues escurre el agua. No tiene un buen drenaje. Eso es bueno, eso es malo, malísimo. ¿Por qué? Pues ya les dije por qué. Porque retiene mucha agua, se encharca, se asfixia la raíz
¿Y qué sucede con las plantas? Se ponen amarillas y después se mueren, ¿no? O en muchos cultivos, si fuera jitomate, pues se encharca el agua. Después, ¿qué sucede? Se pudren las raíces. Phytophthora, Fusarium y todas esas pudriciones. Entonces, vean, tenemos que crear condiciones para fertilizar un suelo. Porque si solamente me dedico a fertilizar, ¿qué va a suceder? Que las dosis de lo que yo esté recomendando al productor no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no voy a tener raíces, van a estar podridas. Entonces vean, ¿por qué creen que un programa de nutrición siempre inicia con mejoramiento de suelos? O a la par, ¿no? Arreglar un suelo, mejorar un suelo, no lo vamos a mejorar en un año. Tiene que pasar tiempo, pero tampoco vamos a dejar de producir. Entonces tenemos que empezar a ayudarle al productor, no solamente, ¿verdad?, a generar programas de nutrición, sino ayudarle a qué? A regenerar su suelo, dejarlo sano. Si el suelo está sano, todo lo que ustedes le recomienden va a funcionar, créanmelo. Si el suelo no está equilibrado, no va a funcionar o va a funcionar a medias, porque la planta, pues, ¿qué acabo de mencionar? Con pudrición de raíces, a ver, denle de comer a una planta. Se están pudriendo, se están muriendo. Entonces la planta finalmente colapsa. Y este tipo de suelos son típicos para eso que estoy comentando. Vean, conductividad hidráulica muy baja. Normalmente un suelo no debe retener más del 30% de agua. Arriba del 30% de agua decimos que ya está en exceso. Vean, este suelo para llegar a capacidad a campo está reteniendo 46% de agua. Hay mucha agua y... Entonces, ¿qué tengo que primeramente que hacer con este cultivo? Descompactarlo. Recuerden que los productos de NASA tienen carbono, ¿verdad? ¿Qué hace el carbono? Mejora la microbiología. Tenemos más microorganismos. ¿El carbono qué hace? Incrementa la fauna, ¿vean? Los microorganismos, y los microorganismos ¿qué hacen? Aglomeran suelo. Van haciendo bolitas de suelo. ¿Y eso qué significa? Que de miles de partículas de suelo hacen una grande, de miles de partículas de suelo hacen otra igual de grande, entonces van haciendo partículas más grandes. ¿Y eso qué significa? Que empiezan a dejar espacios porosos. Y al dejar espacios porosos, ¿qué sucede? Tenemos un mejor drenaje. ¿Vean? Cómo aplicando, ¿ya?, nutrientes con carbono, no solamente vamos a nutrir a la planta, también empezamos a mejorar el suelo, que es la gran ventaja que tienen los productos de NASA, ¿verdad? Por eso cuando platicamos con Jesús les digo, si yo pongo a comparar un fertilizante normal, sintético, con un producto de NASA, para empezar, pues no son comparables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este solamente me aporta minerales y el de NASA, me aporta minerales más carbono. Y el carbono también tiene un precio y también es importantísimo para los suelos, ¿ya? Entonces vean, por ejemplo, estos suelos, para empezar ahí de Guanajuato, son arcillosos con mal drenaje. Ese es el problema de los suelos arcillosos, ¿no? Yo por eso les decía, creo que la primera sesión, los suelos arcillosos en realidad lo que necesitan es carbono, 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 carbono. Mientras más carbono tengan esos suelos van a ser unos supersuelos. Y véanlo aquí, a excepción tal vez de los macronutrientes, ¿no? A excepción tal vez del fósforo y bueno, el nitrógeno, pero vean, es rico en potasio, es rico en calcio, es rico en magnesio, es rico en hierro, es rico en boro, rico, o sea, esos son los suelos arcillosos. Desafortunadamente los suelos arcillosos tienen otra característica, que se ensalitran muy pronto. Si el agua tiene sodio, vean lo que sucede aquí con este sodio. ¿Qué dice ahí? Ese Na significa sodio, ¿no? Alto. Vean, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque voy a hablar de fertilización ahorita, de cómo fertilizar un cultivo, pero se imaginan, este suelo, la eficiencia de lo que yo aplique en este suelo va a ser baja. Estoy hablando de los fertilizantes sintéticos, ¿no? La eficiencia de los fertilizantes sintéticos aquí va a ser baja. ¿Por qué? Porque mi suelo está, vean, todo es equilibrado. Unos en exceso, otros de eficiencia, o sea, hay muchos problemas aquí. Ahora vean, les voy a mostrar otro suelo. Vamos a ver, este es de Zacatecas, de Miguel Ausa, ¿no? Allá hacia el norte. Vean, este es areno franco. Vean, no retiene casi agua y su velocidad de infiltración es muy alta. Es decir, este suelo tiene muy buen drenaje. Desafortunadamente tiene una característica. Vean cómo está el potasio, cómo está el calcio, cómo está, o sea, este suelo es pobre en nutrientes. Vean, aquí que tengo que trabajar, vean, además es pobre en materia orgánica, no tiene carbono. Aquí la aplicación de fertilizantes, pues van a ver una excelente respuesta. ¿Por qué?
Pues porque le faltan nutrientes. En este caso, si yo aplicara aquí productos de NASA, pues yo tendría que reforzar. Mi dosis debería ser más alta de lo normal. ¿Ya? Y vean, bueno, aquí esto es cebada, ¿no? Este suelo es pobre. Y si es pobre, ¿qué tenemos que hacer? Saturar más con nutrientes. No es lo mismo fertilizar un suelo rico que fertilizar un suelo pobre. Y estoy hablando del mismo cultivo, ¿no? Entonces, mi suelo pobre, tengo que incrementar mi dosis de fertilización. En un suelo rico o medianamente rico, mis dosis de fertilización normalmente son más bajas, ¿verdad? Entonces les decía que, por eso estoy poniendo estos ejemplos. Vamos a ver otro. Este es de Oaxaca, Tlaxiaco. Franco arcilloso. Otra vez, vean. Cuando diga arcilloso, seguramente va a tener un mal drenaje, vean, moderadamente bajo. Afortunadamente, vean, está por ahí en el límite de retención de agua, que es 30%. Dijimos que si tiene más de 30%, hay una alta retención de humedad. Va a haber problemas de pudriciones. Pero vean, este suelo es pobre en materia orgánica, no tiene carbono. Podrá ser rico, vean, es rico en fósforo, es rico en calcio, el potasio está más o menos ahí. Va a depender, dijimos, del cultivo, ¿no? Si, vean, con estos niveles de potasio que tiene este suelo, si yo produzco maíz, está bien, pero si yo produzco jitomate, está bajo. Entonces, vean, estos datos les decía que dependen del cultivo con el cual vamos a trabajar. Vean, por ejemplo, este suelo es muy rico en calcio, ahí se ve. Incluso acá, vean, calcio, bastante rico. Vamos a ver otro este es de Veracruz, Acayuca. Franco arcillo arenoso. Cuando termina en arenoso significa que este suelo es más arenoso. Después tiene algo de arcilla y algo de limo. ¿Ok? Entonces vean, nuevamente este suelo, como es arenoso, ¿qué características tienen los suelos arenosos? Pues que son pobres en nutrientes. Entonces vean, ya les estoy diciendo aquí, a lo mejor de entrada, que un suelo arcilloso normalmente lo fertilizamos menos, un suelo arenoso lo fertilizamos mucho. Vean, nuevamente un suelo arenoso, pobre en nutrientes. Aquí está, vean, todos pobres. ¿Sabes? Porque ahí hay mucho manganeso, hierro. Vean, hay mucho hierro, hay mucho manganeso y mucho cobre. ¿Por qué creen? Vean el pH, es un suelo ácido. Cuando los suelos son ácidos, estoy hablando de, pues de las zonas, por ejemplo, si nos vamos a Chiapas, Tabasco, Veracruz, el mismo Michoacán, o sea, Jalisco, hay zonas donde llueve mucho, en Puebla, ¿verdad? Eh, donde se produce incluso piña, donde se produzca piña y se produzcan café, ahí hay suelos ácidos, ¿verdad? Entonces, los suelos ácidos, ¿qué características tienen? Pues que se hacen muy disponibles, muy solubles, algunos minerales como cuáles, como el hierro, como el manganeso, como el cobre, ¿verdad? Pero es pobre en nitrógeno, es pobre en fósforo, en potasio, en los macronutrientes. Entonces, vean, por eso les digo que no sé si ustedes han visto que cuando aplican productos de NASA, ¿verdad? En diferentes suelos, para diferentes, es más, diferentes suelos por el mismo cultivo, ustedes han visto diferentes resultados. Es por esto, ¿verdad? Porque son suelos diferentes. Entonces vean, aquí también un suelo franco arcillo arenoso, este es de Chiapas, de Villaflores. Siempre que ustedes tengan suelos arenosos, normalmente van a ser suelos que, vean, pobres. Cuando tengan suelos arcillosos, normalmente son suelos que ricos. Y los suelos francos, que son suelos que a mí me gustan mucho, pues son suelos que pueden ser ricos en algún nutriente, pero son pobres en otros. Entonces, los suelos francos para mí son suelos muy bonitos. Son suelos que no se compactan, que retienen una buena cantidad de agua, nos aportan una buena cantidad de nutrientes. Entonces, vean, suelos arcillosos, problemas físicos. Suelos arenosos, problemas ¿qué? Químicos. Y en general, ¿qué dijimos? Vean, que los suelos de México son pobres por lo general en materia orgánica. De ahí la idea de estar suministrando nutrientes con carbono, que son los productos de NASA, ¿no? Nutrientes con carbono. Eso hace más eficiente el consumo de los nutrientes, ¿no? Cuando vienen acompañados con carbono, su eficiencia se incrementa. Pero voy a tocar este tema después. Entonces, vean, este suelo nuevamente es un suelo ácido. ¿Por qué? Los suelos que tengan un pH por debajo de 5.5 son suelos ácidos. Y si, no, si son ácidos, va a haber baja disponibilidad, sobre todo de los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio. Aquí, afortunadamente, vean, este suelo es rico en fósforo. No es normal ver esto en un suelo ácido, ¿verdad? Pero sí es pobre en potasio. Vean, dice que es rico en nitrógeno,
algo aplicaron allí, ¿verdad? Porque no es normal que un suelo ácido tenga tenga tanta disponibilidad de nutrientes. Pero bueno, entonces vean, de manera general, les expliqué esto como preámbulo. ¿Para qué? Pues para poder explicar esto, el suministro del suelo. ¿Cómo saber cuántos nutrientes qué cantidad de nutrientes me está aportando un suelo? Entonces vean, ustedes lo que van a ver siempre es esto. Nitrógeno inorgánico significa cuánto nitrógeno y amonio tiene ese suelo, ¿no? Que podría ser alimento para la planta. P-Bray, que significa fósforo Bray. Bray es el método que utilizaron para determinar fósforo, ¿no? Hay fósforo Bray, fósforo Olsen. La K significa potasio, calcio, ¿ya? Magnesio, Na significa sodio, Fe significa hierro, zinc, manganeso, cobre, boro, aluminio. El aluminio y el sodio no son nutrientes, ¿verdad? Sí, la planta los va a acumular, pero no son nutrientes. Los nutrientes serían nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre también, hierro, zinc, manganeso, cobre y boro, ¿verdad? Todos ellos son nutrientes para la planta. La ley del mínimo, ya ven que en nutrición utilizamos algo que se conoce como la ley del mínimo. Con un nutriente que haga falta, sus rendimientos tienden a caer. Entonces la idea es tener todos los nutrientes, ¿verdad? Como un refrigerador. Que el refrigerador esté proporcionalmente lleno de todo lo que ustedes normalmente comen en un día o en una semana. Entonces vean como el laboratorio entrega los resultados en partes por millón, ¿verdad? Como el laboratorio entrega los resultados en partes por millón, yo necesito saber qué cantidad de nutriente me está aportando el suelo. Por eso se le llama suministro. Vamos a ver cómo se calcula los kilogramos por hectárea cuando el laboratorio me dice partes por millón. Recuerden que partes por millón es igual a ¿qué? A cuántos miligramos tengo yo de un nutriente por cada kilo de suelo. Por ejemplo, aquí, si dice que tengo 128 partes por millón de fósforo, ¿qué significa esto? Que cada kilogramo de suelo contiene 128 miligramos de ¿qué? De fósforo. ¿Ya? Entonces, hay una formulita muy sencilla que dice así: para convertir partes por millón a kilogramos por hectárea, necesitamos multiplicar las partes por millón por la profundidad a la cual ustedes hicieron el muestreo de suelo. Normalmente muestreamos a 30 centímetros, ¿no? A 30 centímetros. En el suelo, no todo es suelo, ahí hay poros también. Y eso se representa con un parámetro que se conoce como densidad aparente del suelo. Vean, todos estos datos vienen en los análisis de suelo, vean. Aquí lo van a ver ahora. Vean, chequen ustedes. Aquí dice que se muestreó a 30 centímetros de profundidad, ¿verdad? Y la densidad aparente de cuánto es? 1.45. Y aquí vienen las partes por millón del nutriente. Toda esta información viene en los análisis de suelo. Vean, voy a mostrar otro. Vean, densidad aparente, aquí es un parámetro físico. Dice que se muestreó a 30 centímetros. Entonces, vean, toda esta información ustedes la pueden extraer de un análisis. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar las partes por millón por la profundidad del muestreo, que normalmente son 30 centímetros, y la densidad aparente va a variar en función de qué? De la textura del suelo o de lo compactado que esté. Entonces, la densidad aparente normalmente está cerca de 1. Por eso vean, si el laboratorio no les llegara a reportar ese dato de densidad aparente, consideren 1 gramo por centímetro cúbico. Vean, entonces, ¿qué significa densidad aparente? Es la cantidad de suelo que tienen en un volumen determinado. En este caso, 1 centímetro cúbico, que es 1 mililitro, ¿no? Entonces vean, mientras más bajo sea mientras más bajo sea este dato, cuando hablamos de suelos franco-arcillosos, si tenemos menos densidad aparente, ¿qué significa? Que tenemos más espacios porosos y menos suelo, ¿verdad? Y al revés, si tenemos una densidad aparente más alta, ¿qué significa? Que tenemos más suelo y menos espacios porosos en cierto volumen. Pero vean entonces, si el laboratorio no reporta el dato de densidad aparente, multiplíquenlo por 1. Vamos a hacer un cálculo. Vamos a hacer un ejercicio aquí rápidamente. Vean, si el laboratorio te reporta un dato de 10.6 partes por millón de nitrógeno, a una profundidad de muestreo de 30 centímetros y una densidad aparente de 1.1, ¿cuál sería el suministro de nitrógeno expresado en kilogramos por hectárea? Multiplicamos 10.6, ¿verdad? Partes por millón, por la profundidad del muestreo, por la densidad aparente, y eso nos daría 0, perdón, por 0.1, vean,
35 kilogramos por hectárea, aproximadamente, ¿no? Vean, es lo que el suelo te puede aportar de nitrógeno para el cultivo. Que esté disponible, recuerden que no porque el suelo tenga nitrógeno, fósforo, potasio, va a estar disponible de inmediato, ¿no? Pues si no, se vaciaría el suelo. O sea, ese nitrógeno lo puede aprovechar en el tiempo. Ese fósforo lo puede aprovechar en el tiempo. Ese potasio lo puede aprovechar en el tiempo. Hay suelos que llegan a contener 3, 4, hasta 5 toneladas por hectárea de potasio, pero no todo se vacía de inmediato, ¿verdad? Se va liberando poco a poco. ¿Quién genera esa liberación de potasio del suelo? El agua, ¿verdad? Los microorganismos, el carbono, ¿verdad? Que introducimos, ¿verdad? Los ácidos orgánicos, todo eso ayuda a que ese fósforo, ese nitrógeno, todos esos elementos empiecen a ser, pasen a la solución del suelo y de ahí la planta los toma, ¿verdad? Eso es para el caso del nitrógeno. Para el caso del fósforo, si se fijan, hacemos prácticamente lo mismo, multiplicamos 128 partes por millón de fósforo por la profundidad del muestreo, que son 30 centímetros, por la densidad aparente, que es 1.1, y dice que el suelo me está aportando 422 kilogramos de fósforo. Pero, no sé si han checado ahí en las fórmulas de NASA, dice P2O5, ¿no? Pentóxido de fósforo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que convertir fósforo a pentóxido de fósforo, que es 2.2914, es el factor de conversión de fósforo a pentóxido de fósforo. ¿Por qué tengo que hacer esa multiplicación? Por esto, vean, porque el laboratorio les entrega el dato en forma de ¿qué? De fósforo. ¿Va a querer el alcohol? Les entrega, ahí nada más ahí, si Leo nos apoyas con el micrófono, Leo, por favor. ¿Ah? Ok. El potasio viene como K, ¿verdad? El calcio viene, bueno, Ca y el magnesio. Los únicos que tenemos que transformar son estos cuatro. Fósforo a P2O5, potasio a K2O, calcio a óxido de calcio y magnesio a óxido de calcio. ¿Verdad? Son los únicos que vamos a transformar y para eso ustedes ahí van a tener, ¿verdad? En la charla, la memoria, aquí vienen los factores de conversión, ¿verdad? ¿Cómo convertir fósforo a P2O5? Aquí está el factor de conversión. ¿Cómo convertir potasio a K2O? Aquí está el factor de conversión. ¿Cómo convertir calcio a óxido de calcio? El factor de conversión. ¿Cómo convertir magnesio a óxido de magnesio? Aquí está el factor de conversión. Vean entonces, en este ejercicio yo solamente lo hice para fósforo. ¿Por qué? Porque el laboratorio te reporta el dato de fósforo como fósforo elemental, ¿verdad? Y a ustedes, cuando ven en la fórmula, normalmente viene como P2O5. ¿Verdad? Entonces, por eso tenemos que hacer esa transformación. El laboratorio te reporta como K, que es el potasio. Lo tenemos que multiplicar por su factor de conversión para transformarlo a K2O, que es como viene en la fórmula, ¿verdad? Ok. Entonces, vean, ya hablamos del suministro. Tan sencillo como multiplicar, ¿verdad? Las partes por millón las multiplicamos por 30 centímetros de profundidad, que es la profundidad del muestreo, por la densidad aparente y por 0.1. Eso lo hacemos para cada nutriente, para el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, o sea, para todos los nutrientes. Yo quiero conocer el suministro, cuánto me está aportando el suelo o me podría suministrar. Otro factor bien importante, dijimos en la fórmula, ¿cuál era? La demanda del cultivo. ¿Qué significa demanda del cultivo? ¿Cuántos kilos de un nutriente te requiere una planta para un requerimiento determinado? Es decir, yo voy a producir 10 toneladas de maíz. Yo necesito saber cuánto va a tomar esa planta de maíz para producir 10 toneladas de grano, incluyendo, recuerden que la planta no solamente consume nutrientes para formar grano, ¿no? Grano, también consume nutrientes para formar raíces, para formar tallo, ¿verdad? Hojas, flores, fruta o grano, o sea, toda la biomasa completa. Entonces, vean, hay algunos datos que ustedes ya los pueden obtener de la literatura, pero también por ahí creo que en una de las charlas Jesús eh, comentaba, ¿verdad? Ya se tienen como un comprimido, un resumen de muchos cultivos, cuál es la demanda por tonelada que se quiere producir. Vean, por ejemplo, este dato yo lo saqué del Infofos, Instituto del Fósforo y Potasio. Yo les recomiendo que cuando ustedes obtengan esta información de diferentes cultivos, ustedes métanse a Google, pónganle en Google, le pueden poner requerimientos nutrimentales de lichi, por ejemplo, ¿no? O extracción nutrimental o requerimiento nutrimental
de tal cultivo. Y ahí van a encontrar mucha información como esta, ¿verdad? Y yo les recomiendo que de preferencia que sean artículos o de algún instituto de investigación, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, pues don Pedro dice que esto es lo que la planta extrae. Bueno, no quiere decir que no sea cierto, pero hay que tomarlo con reservas. Entonces, vean, esta información ya la tomé del Instituto del Fósforo y Potasio. Nos dice el Instituto del Fósforo y Potasio que para producir 1 tonelada de grano de maíz, una planta jala del suelo 22 kilos de nitrógeno, toma, ¿verdad? Del suelo 22 kilos de nitrógeno, 4 de fósforo, 19 de potasio. Entonces, vean, esta es la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque si para producir 1 tonelada, mi planta va a tomar del suelo 22 kilos de nitrógeno, entonces para producir 10 toneladas, ¿cuánto sería? Por una regla de 3, o multiplíquenlo por 10, ¿no? Serían 220 kilos para 10 toneladas. Entonces, vean, mínimo yo le tengo que regresar al suelo 220 kilos, porque yo voy a proyectar un rendimiento de 10 toneladas. Yo digo, en estas condiciones y por mi presupuesto, voy a sacar 10 toneladas de maíz, de grano de maíz. Ok, pero sabemos que si en esas 10 toneladas, por tonelada la planta requiere 22 kilos de nitrógeno, entonces multiplicamos 22 por 10, quiere decir que mi planta va a tomar del suelo 220 kilogramos, ¿verdad? Por 10 toneladas. Y así para cada nutriente, vean, así para cada nutriente. Vamos a hacer un ejercicio. Para un rendimiento meta es decir, mi estimación. ¿Cuánto quiero cosechar? ¿En función de qué? Pues de mis condiciones, ¿verdad? A veces queremos cosechar 30 toneladas de maíz, pero no tengo condiciones para sacarlas, ¿no? Ni suelo, ni el clima, o sea, no me ayuda las condiciones. Entonces yo digo, pues veo que en esta zona un alto rendimiento podrían ser 15 toneladas de maíz. Perfecto. Entonces yo le apuesto a 15 toneladas. Le llamamos rendimiento récord, rendimiento meta, rendimiento objetivo, ¿no? Entonces vean, para un rendimiento meta de 10 toneladas por hectárea, ¿cuánto ocuparía de nitrógeno? Multiplicamos 10 por 22. ¿De dónde salieron estos 22? Ya dijimos que por cada tonelada se requieren 22 kilos, ¿verdad? De nitrógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 10 por 22. Yo necesitaría mínimo regresarle al suelo 220 kilos por hectárea de nitrógeno. De fósforo, multiplico 10 por 4. Yo necesito regresar mínimo al suelo 40 kilogramos por hectárea de fósforo. Y así se hace para cada nutriente. Entonces, vean, ya tenemos el suministro, ya tenemos la demanda. Ya son los dos componentes de la fórmula, ¿verdad? Y vean, para complementar esta fórmula o esta ecuación, yo necesito saber cuánto del fertilizante que voy a poner al suelo se va a aprovechar. Se le conoce como la eficiencia de la fertilización. ¿De qué depende de la eficiencia de la fertilización? De muchos factores. Tipo de suelo. ¿Es arenoso, es franco o es arcilloso? Fuente fertilizante. Son fuentes sintéticas o fuentes de NASA, ¿no? Que tienen carbono. Materia orgánica. Mientras más carbono tenga el suelo, más eficiente es la toma de los nutrientes, la eficiencia. Nivel de nutrientes. Si mi suelo es rico en calcio y le pongo calcio, pues la eficiencia va a ser menor, ¿verdad? Época de aplicación. Depende de la etapa fenológica. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? ¿Cuándo aplicar? Clima. Pues si el clima está frío o está caluroso, etcétera, pues también afecta la nutrición de la planta. Cultivo, ya lo dijimos, ¿no? Cada cultivo tiene su demanda específica. Calidad del agua de riego. ¿Qué significa tengo sales o no tengo sales? Normalmente cuando mi agua de riego tiene sales, estoy hablando cloruro de sodio, normalmente aplicamos más fertilizante. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando el agua tiene más cloruro de sodio, normalmente aplicamos más fertilizante. Ya en alguna sesión posterior podemos platicar al respecto. Podemos ir ya como enfatizando, ¿no? En algunas problemáticas que ustedes tengan. Ahorita son sesiones muy generales. Ya pues me gustaría en algunas sesiones, ¿verdad? Ya en el próximo año, irnos a casos específicos, ¿no? Porque no es lo mismo fertilizar un maíz donde mi agua no tiene sales, a fertilizar un cultivo de maíz donde mi agua tiene sales, ¿no? Cambia por completo la estrategia de fertilización. Ahorita estamos hablando de condiciones no salinas, ¿no? Ya después podríamos tocar un tema, cómo fertilizar cultivos donde yo tengo problemas de salinidad en en mi cultivo. Bien, entonces vean,
La eficiencia pues depende de muchos factores. Aquí, por ejemplo, vean, se hizo un experimento, un estudio para saber cuánto del fertilizante que se aplica, en este caso, se aprovecha. Déjenme salirme de aquí porque salió una rayita, pero le quería quitar esa rayita que salió, pero bueno, ya se quitó. Bien, entonces les decía cuánto del fertilizante que se aplicó se aprovechó. Ese es un cultivo de fresa en Guanajuato, riego rodado, vean, y se aplicaron 300 kilogramos por hectárea de nitrógeno sintético, ¿no? Vean cuánto se aprovechó, solamente el 52%. Este estudio se hizo con técnicas, le llamamos con radioisótopos, ¿no? Marcadores, radioisotópicos. Eh, esos trabajos yo los hago mucho con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que está entre Toluca y la Ciudad de México, ¿no? En La Marquesa. Entonces, ¿qué hacen ellos? Yo le llevo el fertilizante, ellos lo marcan, es decir, el peso atómico, por ejemplo, el nitrógeno es 14, ¿no? En la tabla periódica dice 14, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues lo marcan y me hacen el nitrógeno 15, es decir, le ponen un electrón más, bueno, lo activan y ya lo marcaron. Ya después lo aplicamos a las plantas lo toman y hacemos el análisis. ¿Por qué lo marcamos? Porque yo como sé si ese nitrógeno que estoy encontrando en la planta es nitrógeno que ya estaba en el suelo, o viene de la materia orgánica que le apliqué el año pasado, o viene del agua de lluvia, o viene, entonces vean, para saber exactamente cuánto consume de nutriente una planta, necesitamos marcar, ¿verdad?, al elemento. Y para eso utilizamos radioisótopos. Entonces son trabajos un poquito difíciles de llevarse a cabo, pero se llevan. Entonces vean, este trabajo se hizo ahí en el Simvestab Irapuato y se detectó, marcando nitrógeno, que la planta solamente consume 52% del nitrógeno. Vean, la pregunta que yo siempre les hago. Generalmente se dice que en México se aprovecha solamente el 50% del nitrógeno que aplicamos a los cultivos. Hagan cuentas. ¿Cuántas toneladas de nitrógeno se ocupa en México en todos los cultivos anualmente? Pues son millones de toneladas, ¿no? Y fíjense, la mitad se está perdiendo aproximadamente, de manera general. Entonces quiere decir que se están perdiendo millones de toneladas de nitrógeno anualmente, pero no se está perdiendo. Recuerden que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿En qué se está transformando ese nitrógeno? Si han ido a Cancún últimamente, o a San Francisco, California, está pasando esto, ¿no? Ustedes lo saben, y seguido lo escucho uno en las noticias, Es el el famoso, sabor. el famoso sargazo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Hay un proceso que se llama eutroficación, o también se le dice eutrofización, ¿no? Con Z. El proceso de eutroficación, ¿qué significa? Pérdida de sales. ¿De dónde van a parar las sales? A los mantos freáticos. Después van a los ríos y van a parar a los océanos. Este problema que se está viviendo a nivel mundial, mi hermana que vive en Estados Unidos, en San Francisco, el otro día me mandó una foto y pues está bien lleno las playas ahí de San Francisco están llenas de sargazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Contaminando los océanos. No solamente con plaguicidas, con nitrógeno también, mucho. Ven, por eso les dije, hagan un cálculo. Si anualmente aplicamos millones de toneladas de nitrógeno en todos los cultivos, ¿eh? Desde bananos, acá en Chiapas, hasta berries, acá en Baja California. Entonces, vean, la mitad se está perdiendo, pero no se está perdiendo, ¿verdad? Se está yendo a los océanos. Y eso está generando, pues, las algas que hacen, pues, gracias, más comida, calorcito, y pum, pum, se reproducen más rápido. Entonces, nosotros estamos generando un impacto desfavorable al ambiente. No lo vemos, ¿verdad? Porque no lo, pues yo fertilizo y, mira, la planta comió. No, cuando yo fertilizo, normalmente mucho del fertilizante, sobre todo el nitrógeno, se pierde o se volatiliza y genera lluvias ácidas o se lava y va a contaminar los mantos freáticos y los mantos freáticos, ¿a dónde van a parar? A los ríos y los ríos a los océanos. Entonces es un proceso que está ocurriendo a nivel mundial. Tenemos que hacer conciencia, ¿no? Hay que cuidar los suelos, hay que cuidar los océanos, hay que cuidar el agua, hay que cuidar la salud del consumidor, hay que cuidar el ambiente, o sea, hay que cuidar todo. Esa es la nueva agricultura. Si no, ¿que dónde vamos a parar? ¿Verdad? Entonces les decía que tenemos que ser más eficientes,
más racionales en el uso de los fertilizantes. Por eso estoy platicando de todas estas técnicas o estrategias. Ustedes las conocen, entonces tratemos de fertilizar mejor, fertilizantes que sean mucho más eficientes, ¿verdad? Para no perder tanto nitrógeno, porque vean lo que está sucediendo, ¿verdad? Estamos contaminando. Entonces vean, solamente para que tengan una idea, cultivos de temporal o riego rodado, vean cuánto se pierde aproximadamente el nitrógeno. Eso lo dice la literatura, ¿no? Hay un manual de Tisdall y Nelson, ¿verdad? De fertilidad de suelos, donde hablan brevemente sobre la eficiencia de los fertilizantes, porque no hay mucha información, ¿eh? Si ustedes quieren saber con precisión cuánto se aprovecha el fertilizante que están aplicando, no van a encontrar mucha información. Ya les dije por qué. Son, ¿ya?, trabajos que tienen que hacerse con radioisótopos, ¿no? Entonces vean, del fertilizante nitrogenado, estoy hablando de los convencionales. Cuando ustedes apliquen fertilizantes nitrogenados, vean, solamente se aprovecha el 40-50% bajo estos sistemas de producción. 40-50%. El resto se pierde. Fósforo. Vean, o no se aprovecha nada el primer año, o solamente se aprovecha el 10%. El resto tenemos que aplicarse lo demás. O sea, este 4 ¿qué significa? Que tengo que agregar 40% más de nitrógeno o 50% más de nitrógeno porque el resto se va a perder. ¿Qué significa 1.9? Que solamente se aprovecha el 10%, por lo tanto tengo que ponerle 90% más. Fíjense, algunos autores dicen que lo que yo pongo de fósforo el primer año prácticamente no se aprovecha, ¿verdad? Estoy hablando de fertilizantes sintéticos. El fósforo tiene una característica que no se pierde, solamente se acumula, al igual que el potasio, ¿no? El potasio y el fósforo normalmente tienden a acumularse, no a perderse. El nitrógeno sí se pierde. El calcio tiende a perderse, ¿verdad? Con las lluvias, el magnesio, algunos nutrientes sí. Entonces vean cómo los suelos se desmineralizan con las lluvias. Ahorita, por ejemplo, que ha llovido bastante, van a ver que los suelos van a quedar más desgastados. Quiere decir que si el productor va a usar la misma fórmula que el año pasado, sus rendimientos van a ser más bajos. Van a ver. ¿Por qué? Porque los suelos se desmineralizan cuando llueve. Sí llovió mucho, qué bueno que hay agua, pero los suelos se desmineralizan cuando llueve, ¿verdad? Entonces le decía que tenemos que empezar a hacer análisis pues, para entender qué tan desmineralizados quedaron mis suelos, pues para poder, ¿qué dijimos? Regresarle. Ya no solamente lo que yo le apliqué o le voy a aplicar para producir alimentos, sino también que las lluvias, el exceso de agua también te genera pérdida de nutrientes. No todos, pero algunos se lavan. Entonces vean cómo queda mi dosis de fertilización. Es muy sencillo saber si fertilizo o no fertilizo. Si el suelo me aporta menos de lo que la planta requiere, ¿verdad? Pues tengo que fertilizar, tengo que regresarle al suelo lo que la planta va a tomar. Entonces, si el suministro es menor que la demanda, tengo que fertilizar. ¿Qué pasa cuando el suelo me aporta mucho más de lo que la planta requiere? En teoría, no deberíamos, en teoría, pero en la práctica no lo hacemos así. ¿Por qué no lo hacemos así en la práctica? Vean por qué. Es un trabajo de doctorado de un estudiante. Aún fertilizando los suelos, vean, este es potasio, este es potasio. Aún fertilizando los suelos, vean, ¿qué sucede con el tiempo? Los suelos se van, ¿qué? Desmineralizando, van perdiendo los minerales. Vean, aquí se estaban aplicando 100 kilos por hectárea y acá no se aplicó nada de potasio. Entonces, vean, cuando no fertilizamos, los suelos se pierden más rápido, es decir, se desmineralizan más pronto. Vean, aún aplicando 100 kilogramos por hectárea de potasio, vean, aún así hay una pérdida natural de la fertilidad química del suelo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No dejamos de fertilizar, aplicamos al menos un 25% de lo que el cultivo demanda. Si mi cultivo demanda 400 kilos de potasio, por ejemplo, y mi suelo tiene mucho más potasio que ese, aplicamos una dosis de mantenimiento que le llamamos, fíjense, de mantenimiento, equivalente al 25%. ¿Cuánto es el 25% de 400? 100 kilos. Vean, nunca dejamos de fertilizar. ¿Por qué? Por esto, porque los suelos pierden su fertilidad química de forma natural a través de los años. Entonces, vean, tenemos que darle mantenimiento a esa fertilidad química. Entonces, vean cómo queda en el ejercicio que estamos haciendo, cómo quedaría mi dosis de fertilización para maíz, mi fórmula. El suelo me aporta 35 kilos de nitrógeno y 968 casi kilos de fósforo. Para producir 10 toneladas, dijimos,
de maíz, mi planta requiere 220 kilos de nitrógeno y 40 de fósforo. Y solamente se va a aprovechar el 50% del nitrógeno y el 10% del fósforo, ¿no? Por eso tenemos que ponerle 50% más o 90% más de fósforo. Perfecto. Entonces vamos a ver cuánto ocuparía de nitrógeno. Mi suelo me aporta 35 kilos menos 220 multiplicado por el factor de eficiencia. Entonces vean, ahí hay un déficit de 277 kilos, 0.5 de nitrógeno, ¿verdad? Esa es mi fórmula, ¿verdad? Esa es mi dosis que yo debo agregar de nitrógeno al suelo. Pero vamos a ver cómo queda el fósforo. El suelo me está aportando 967 kilos más o menos de fósforo. Y yo solamente requiero 40. Entonces, ¿qué dice aquí? 967 menos 40 por 1.9. Vean, me sale un valor positivo. ¿Qué significa? Que el suelo me aporta más de lo que el cultivo requiere. Entonces hacemos una dosis de mantenimiento que es ¿cuánto? El 25% de lo que la demanda requiere para producir 10 toneladas. ¿Cuánto es el 25% de 40? 10 kilogramos por hectárea. ¿Cómo queda mi fórmula finalmente? Nitrógeno, 277 unidades, ¿verdad? O kilogramos por hectárea, y fósforo, 10 kilogramos por hectárea. Digo, solamente lo hice para dos nutrientes, ¿no? Faltaría potasio, etcétera, ¿no? Normalmente hacemos NPK, puede ser, o el resto de los nutrientes. Entonces vean, por cuestiones de tiempo, pues solamente lo hice para dos nutrientes, y vean cómo quedó mi fórmula, ¿ya? Ya generé mi fórmula, ahora sí, decido mi fuente, ¿sí? ¿Qué dijimos? Aquí ahorita la idea es utilizar fuentes que sean más eficientes en la toma por parte de las plantas. Ya no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo nitrógeno y estar contaminando los océanos. Entonces vean, las fórmulas de NASA, ¿verdad? Lo que hacen es, normalmente son, como vienen acompañadas con carbono, la eficiencia se incrementa. Al respecto, ¿verdad? Por ahí Jesús va a complementar esta charla, ¿verdad? Fíjense, yo solamente estoy dando como las bases teóricas, después Jesús nos va a acompañar, ¿verdad? Posteriormente en otra charla, donde nos va a decir, ¿verdad? Nos va a hablar de la eficiencia de los fertilizantes. Entonces les decía que mientras más eficientes sean los fertilizantes, pues menos pérdida vamos a tener. ¿Dónde va a estar el nitrógeno? Tiene que estar en la planta. No tiene nada que estar haciendo allá en los océanos, ¿verdad? Ese nitrógeno. Tiene que estar en la planta. ¿Por qué queremos que la planta coma nitrógeno? Porque la planta, ¿qué genera con el nitrógeno? Proteínas. ¿Y para qué comemos maíz? Pues no solamente, ¿verdad? Queremos porque está sabroso, porque el maíz tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene fibra. Entonces todo eso se genera, ¿qué dijimos la vez pasada? Gracias a que la planta come nutrientes, hay aire, hay sol y hay agua. Bueno, y las hojas son verdes, ¿no? Tiene clorofila. Entonces, gracias a todo esto, la planta me genera alimento. ¿Cómo se va a aplicar el fertilizante? Ya dijimos que las cuatro R significa dosis correcta, selección correcta del fertilizante, ¿verdad? Que ese tema lo comentará posteriormente Jesús en una charla adicional para complementar esta. Después, el tiempo correcto de aplicación. ¿Cuándo debo aplicar X o Y fertilizante o nutriente? ¿Ven? Tenemos que saber la etapa fenológica del cultivo. Para el caso del maíz, vean, así come el maíz por etapas fenológicas. Novena décima hoja consume el 4% del nitrógeno. Formación de panícula del total, ¿eh? Es decir, mi fórmula es 277 kilogramos por hectárea de nitrógeno, ¿verdad? Pero el 4% lo consume aquí el cultivo del total. De los 277 lo consumiría en esa etapa. El 18% en esta etapa, el 28% en la etapa de floración, el 39% en madurez estado lechoso y el 11% en madurez completa. Vean, el nitrógeno se ocupa casi el 50% se ocupa en la etapa final, fíjense, en las etapas finales es cuando más se ocupa nitrógeno. ¿Por qué creen? Porque ahí es cuando la planta empieza a generar, ¿qué? Proteínas, ¿verdad? Entonces, que empieza a generar proteínas, ¿qué significa? Requiere más nitrógeno. Y uno siempre piensa, claro, uno lo hace por comodidad, la aplicación de nitrógeno lo hace al principio, porque ya después se cierra el cultivo y empieza a llover. Pero por necesidad, por fisiología de la planta, vean, se ocupa casi al final. Por eso no se han visto en Sinaloa, ¿no?
que ya cuando se cerró el cultivo, ellos siguen inyectando nitrógeno en el sistema de riego. Bueno, en riego rodado, aún estando cerrado el cultivo. ¿Por qué? Porque la planta sigue consumiendo nitrógeno. El fósforo, vean, aquí están observando cómo consume fósforo. Mayormente, pues se consume en esa etapa, ¿no? Formación de panícula y floración. El potasio, vean, también en formación de panícula se absorbe mayormente. Entonces, si tenemos fertirriego, podemos ir dosificando de esta manera, ¿no? O si no tenemos fertirriego, antes de que se cierre el cultivo, estoy hablando de maíz, pues se hacen aplicaciones previas antes de que se cierre el cultivo. En el caso del nitrógeno, mientras más lo dosifiquen, es mejor. ¿Por qué si dosificamos el nitrógeno es mejor? Porque tenemos menos pérdida, ¿verdad? Es el elemento que normalmente dosificamos más. En el caso del jitomate, vean, más o menos sería así la forma de nutrirse. El jitomate, vean, requiere mayormente el nitrógeno al finalizar. Ya cuando empiezas a cosechar, hasta que terminas de cosechar, ahí tenemos el mayor requerimiento o demanda de nitrógeno. El fósforo, pues en las etapas iniciales, floración, inicio de fructificación. Y el potasio también, al igual que el nitrógeno, en las etapas finales, porque el potasio es el que nos da ¿qué? Crecimiento de fruto, ¿eh? Nos da crecimiento. Entonces, vean, cada cultivo tiene su manera de nutrirse. Berries, aguacates, maíz, hortalizas. Entonces les decía, estas tablitas por ahí también Jesús las va a comentar en su momento. Y para finalizar, ¿cómo llegan los nutrientes a la planta? Esto que ustedes están viendo aquí se le conoce como acceso nutrimental. Vean, normalmente en el caso en el caso de la raíz, ¿verdad? En el caso de la raíz, aquí vemos, por ejemplo, es la que va a buscar al fósforo, ¿verdad? Entonces la raíz va a buscar al fósforo y eso qué hace, eso qué me dice, que el fósforo prácticamente no se mueve. Entonces muchas veces es oportuno tratar de colocar el fósforo casi en la boca de las raíces. ¿Por qué? Porque el fósforo se mueve muy lentamente, ¿verdad? Ahora, si viene acompañado con carbono, pues ya no está sujeto a esos procesos, ¿verdad? Entonces, vean, es otra ventaja de los fertilizantes de NASA que normalmente pues vienen acompañados con carbono, entonces tienen una mayor movilidad. Entonces, vean, normalmente los nutrientes son absorbidos, ¿qué dijimos? Con el agua, por flujo de masas. El nitrógeno, calcio, magnesio, sulfatos, boro, molibdeno, hierro. El fósforo, su movimiento es muy lento, al igual que el potasio. Vean, el potasio y el fósforo, su movimiento es lento. Pero cuando vienen acompañados con carbono, como quelato, si quieren decirlo de esa forma, pues su movimiento es más rápido. La planta los aprovecha mejor. Por eso la eficiencia de estos productos pues es mayor, ¿verdad? Porque si no, ¿qué hacemos? Fertilizamos con vamos a pensar, un fertilizante común y corriente. Calcio. Cae el calcio al suelo, la planta lo quiere jalar, pero también lo quiere jalar el suelo, ¿verdad? Porque el suelo también tiene carga negativa, dijimos. Lo quiere jalar el suelo y lo quiere jalar la planta. Que hay una lluvia pesada, como el calcio se mueve por flujo de masas, ¿qué sucedió? Se lavó. Cuando viene en forma quelatada, ¿qué sucede? Ya no está sujeto a la tracción por el suelo y la planta lo toma sin tanta presión. Bien, entonces, este es el concepto de las 4R que dijimos, o el modelo de las 4R en fertilización. Fertilizar, perdón, generar una dosis correcta de fertilización. Seleccionar correctamente el fertilizante, la fuente. 3. Seleccionar el tiempo y momento correcto de aplicación. Y 4, el lugar correcto de aplicación, en función del movimiento de los nutrientes, ¿no? Entonces, vean, gracias a eso podemos hacer un uso más racional, más eficiente, más ecológico, si quieren de mencionarlo, de los fertilizantes. Aquí lo importante es que la planta aproveche los que estamos poniendo y evitar que se pierdan los que se están perdiendo. Entonces, es decir, si estamos colocando fósforo y potasio, que esos normalmente no se lavan, pues hay que hacer que la planta los tome eficientemente. Y en el caso del nitrógeno, evitar su pérdida, que es lo que realmente nos está generando un problema muy fuerte en el ecosistema mundial, ¿no? Entonces, pues por su atención, como dice ahí, muchas gracias. Y pues vamos a dar lectura a las preguntas que hicieron favor de enviar en el chat, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Por ahí Jorge nos preguntaba, ¿verdad? En un inicio, sobre la fertilización con NASA, ¿también ocurre esa sobrefertilización? No, fíjate,
Acuérdate que dijimos que los productos de NASA finalmente son quelatos, ¿no? Entonces, como la eficiencia es mayor, ¿verdad? Eso lo explicará en su momento ya Jesús. La eficiencia es mayor, entonces es difícil que tengas una sobrefertilización con ese tipo de productos, ¿verdad? Pero claro, aquellos que tienen fertirriego también hagan un riego eficiente, ¿no? Porque te imaginas que estés aplicando el fertilizante y te se está pasando la mano de agua del riego, tú lo estás perdiendo. Entonces la idea es que mantenerlo cerca de las raíces y no debería ocurrir, debería ocurrir una sobrefertilización, ¿verdad? Dice Mariana, ¿qué diferencias podría haber al fertilizar en un suelo sano y en uno que no lo está? Eh, Uno sano, normalmente la eficiencia se incrementa, ¿ya? Es decir, se aprovechan mejor los fertilizantes. Y en uno sano, en uno, vamos a decir, enfermo, pues las pérdidas son mayores. Es lo que ocurre normalmente, ¿ya? Por eso decimos que la eficiencia es menor. Un suelo desequilibrado, la eficiencia en la toma de nutrientes es menor, por lo tanto se pierde más. Un suelo más equilibrado, la eficiencia de los fertilizantes es mayor, por lo tanto, ¿verdad? Se pierden menos. Esa sería la diferencia. Ok. Ahí por ahí hizo favor de pasarnos, creo que Leo, las curvas de absorción, ¿no? Todo lo que le mencioné aquí para algunos cultivos. Y si tenemos un cultivo controlado, sin estar sembrado directo al suelo, solo nos debemos preocupar por mantener los nutrientes de la planta. Claro, eso es realmente lo que buscamos, ¿verdad? Eso es lo que realmente buscamos, ¿ya? Por eso le llama agricultura de precisión, ¿verdad? Solamente darle al cultivo lo que necesita, ¿verdad? Y eso pasa mucho en hidroponía. Ya ven que en hidroponía, pues los sustratos no me aportan nada de nutrientes. Y entonces, lo que estamos haciendo es darle a todos los días, todos los días, todos los días le damos de comer a la planta, porque el sustrato no me está aportando nada. Pregunta a Fernando, ¿puede detallar un poco más el estudio de eficiencia respecto al potasio? Ok, vamos a ver aquí, vamos hacia adelante. El potasio, a ver, no sé si te refieres a este, ¿no? A este cuadrito. Entonces vean, el potasio tiene una característica, ¿no? Que es un catión, es una carga positiva. Y si es catión, va a estar pegado al suelo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que muchas veces yo puedo tener 3 toneladas de potasio en el suelo, ¿ya? 3 toneladas, pero resulta que si es un suelo arcilloso, está muy retenido en el suelo. Entonces la planta necesita potasio, pero no está disponible. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no está disponible? Porque no está en la solución del suelo. ¿Qué tenemos que hacer? Dijimos, primeramente, solubilizarlo, ¿no? Para que la planta lo consuma. Ahora, ¿qué sucede o por qué se pierde, ¿ya? Si te refieres a este concepto de la pérdida de la fertilidad química del suelo? Normalmente cuando nosotros no fertilizamos o subfertilizamos o fertilizamos poco, ¿qué sucede? Vamos a pensar que este año la planta tuvo un temporal bueno. Yo estimé un rendimiento de 10 toneladas por hectárea de maíz, pero de repente tuve condiciones excelentes y la planta produjo 15 toneladas. Fíjense, en vez de 10, saqué 15 toneladas porque se dieron las condiciones. Y yo solamente le puse fertilizante para una proyección de 10 toneladas. ¿De dónde creen que va a sacar el resto el cultivo? Del suelo. O sea, yo no lo consideré en el aporte porque pues, yo nada más quería 10, pero hubo condiciones excelentes y la planta produjo más. Entonces, ¿qué sucedió? La planta le quitó al suelo, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Pues que ya estamos teniendo allí pues un desequilibrio, ¿no? Yo le llamo una desmineralización del suelo. Entonces, más o menos por ahí, si es para esto, si es la pregunta que hace Fernando, ¿verdad? No sé si por ahí vaya este detalle, ¿no? Ahora, si es para cuestiones de eficiencia, si yo aplico, por ejemplo, sulfato de potasio o un potasio con carbono, ¿cuál crees que sea más eficiente? Recuerda que el potasio, ¿qué va a suceder? Dijimos, el potasio va a tender a pegarse al suelo por su carga, ¿no? El suelo tiene carga negativa, el potasio tiene carga positiva. La planta lo va a querer jalar, pero el suelo también. Entonces, como es carga positiva, la planta lo quiere jalar o el suelo también. Pero cuando viene en forma quelatada con carbono, el potasio no tiene carga, ¿verdad? Es un quelato. Entonces viene bajando y no se va a pegar al suelo. ¿Y qué hace la planta? Viene y lo toma. Es más eficiente porque no tiene carga. Bueno, sí tiene carga, pero viene dentro de una cápsula, vamos a decirlo así, de carbono. Entonces, pues la planta lo toma preferentemente. Y fíjense, se ha visto también en algunos estudios que las raíces
buscan el carbono. Hay un trabajo que se hizo, creo, en el Sisi, allá en Yucatán, donde se pusieron a crecer unas raíces. De un lado se les puso, creo que ácidos húmicos, y del otro lado no se le puso nada. Y vean, las raíces se fueron a dónde, se dirigieron hacia donde estaban los ácidos húmicos. Vean, las raíces van a buscar el carbono también. Y si en ese carbono adentro está el potasio, ¿verdad? En forma, vamos a decir ya con carbono quelatada, pues la raíz va y toma el potasio. O sea, se dirige también a donde está el carbono. Aunque dijimos que ese carbono pues también sirve de alimento para los microorganismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vean, esa es una de las ventajas de este tipo de productos. Si la necesidad de nitrógeno en maíz es a partir de la 9ª y 10ª hoja, entonces, ¿cuánto nitrógeno se debe aplicar desde la siembra hasta la 8ª hoja? Fíjense, de manera general, qué bueno que hace esa pregunta, Javier. De manera general, ustedes saben que normalmente a la siembra se aplica el 25% de nitrógeno. Vamos a pensar que solamente vas a hacer 2 aplicaciones de nitrógeno, ¿no? En la temporada. ¿Por qué? Porque ya después se va a cerrar el cultivo y ya no vas a poder, ¿ya?, fertilizar. ¿Qué hacemos entonces? A la siembra aplicamos el 25% de nitrógeno. Y antes de que se cierre el cultivo, aplicamos el 75% faltante. Fíjense, pues no, ni modo. Lo ideal sería fraccionar, ¿eh? Ahora, eso no implica que tú pongas 25% de nitrógeno a la siembra y que antes de que se cierre el cultivo, haga 2 aplicaciones más. Fíjense, dosificarla. Eso es mejor que meter 25 y 75. A lo mejor puedes meter 25, a lo mejor otros, ¿qué dijimos? No, serían 30, vamos a hacerlo, más redondeando, ¿no? 30%, me quedan 70. Entonces pongo 30, tal vez 35 y 35. ¿Va? Y en total ya me da el 100%. Entonces les decía, más o menos así se hace. Por eso, mientras más puedan dosificar, es mejor. Yo sé que ustedes solamente hacen 2 aplicaciones. ¿Por qué? Porque ya se cerró el cultivo y ya no podemos ir a fertilizar, ¿verdad? Por eso en fertirriego, pues es bien fácil, ¿verdad? Esa gráfica, esa curva de demanda, la seguimos cuando tenemos sistema de riego. Ah, mira, requiere 1 kilo aquí, 2 kilos la otra semana, 3 kilos la siguiente, entonces uno empieza a dosificar. Por eso los rendimientos en fertirriego, pues son más altos, ¿verdad? Pero cuando es de temporal, riego rodado, no podemos hacer mucho. Pero sí les recomiendo que dosifiquen más. 25% de la siembra, 75% antes de sembrar. Pero si puede ser 25, perdón, 30, 75, 35, es mejor. Dosificar para no perder tanto. Porque finalmente empieza a llover y muchos de esos fertilizantes se pierden, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna otra. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿verdad? Pues quiero agradecer su tiempo, su disponibilidad. Y pues gracias, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima charla. Y estamos atentos a todos pues sus inquietudes, ¿verdad? Muchas gracias. Eh, Mara, pues también ahí un abrazo a todos ustedes, ¿verdad? Y pues nos vemos pronto. Síganse cuidando. Muchas gracias. Gracias, Leo. Si gusta cerrar, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los distribuidores, unidades de negocio, productores, y nos vemos en la siguiente plática. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta pronto.